Bueno, compañeros, vamos a dar continuidad. Tenemos estas que son las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Ya lo veníamos socializando. En este caso, considerar lo que estábamos nosotros mencionando de la estructura del plan de atención de aprendizajes prioritarios y cómo lo vamos a adecuar a las metodologías que aquí nos sugieren, pero sobre todo considerando las características del enfoque para cada una de ellas, porque no olvidemos que el enfoque de cada uno de los campos formativos no me habla de otra cosa más que del contexto sobre el cual se va a aplicar el conocimiento, ¿no? Para esto nosotros debemos considerar, como viene diciendo, que la nueva escuela mexicana propone una educación humanista, intercultural, inclusiva, pero sobre todo promoviendo los derechos humanos con la intención de formar ciudadanos que sean críticos, autónomos, incluyentes y sobre todo empáticos y solidarios. Todo esto nosotros lo tenemos que considerar ya que existen diversas metodologías didácticas para lograr ampliar el ejercicio de la práctica de los docentes, pero sobre todo irla mejorando, ¿no? Dentro de todo esto, este texto, que vamos a tener este acceso ya más adelante, que se ha publicado, esta es una ligera extracción, tiene aquí cuatro metodologías que vamos a trabajar. En este caso son metodologías sociocríticas. ¿Por qué utilizamos las metodologías sociocríticas? Porque como el programa de estudio 2022 va de la mano con el enfoque del socioconstruccionismo, que no es otra cosa más que de manera conjunta van a generar definiciones y conceptos de lo que corresponde a su realidad. Y ahorita vamos a ver el por qué cada una de estas metodologías se va a aplicar en cada uno de los campos de formación, ¿no? Para esto, en todo caso, vamos a empezar con el aprendizaje. Aquí se nos estaba pasando. Son lo que venimos llamando metodologías sociocríticas para el abordaje de cada uno de los campos formativos. Son cuatro porque son para cada uno de los campos formativos. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos este que está en aprendizaje en proyectos comunitarios, que es el que se nos hacía mención en el otro, en el de orientaciones, donde vienen tres etapas y 11 procedimientos. Entonces, dentro de todo esto, nosotros vamos a considerar las fases y todo. Entonces viene una justificación que en sí nos habla que esta metodología va a permitir la reconstrucción de significados bajo diversos escenarios pedagógicos y acciones transformadoras, ¿no? Y hablamos que va a comenzar a explorar sobre un entorno inmediato, experimentar creativamente la resolución de problemas, representar e interpretar diferentes situaciones de su realidad, promover una diversidad de solución de problemas, realizar actividades desafiantes, tejer redes con distintos actores educativos de la comunidad. Todo esto más que nada va englobado porque si nosotros analizamos aquí, se busca que, y así lo dice, que las experiencias de aprendizaje de los alumnos diversifiquen sus posibilidades de expresión y comunicación en distintos modos y formas de representación, entre los que se encuentra el oral, el escrito, corporal. Dentro de todo eso, pues, ¿qué nos quiere decir? Que esta metodología sociocrítica la vamos a utilizar o se sugiere para el campo formativo de lenguajes, donde viene español, matemáticas, perdón, español, inglés y artes. Dentro de las experiencias de aprendizaje que se definen, pues si se fijan se engloban lo que son las formas de comunicación. También aquí nos viene esta parte del texto que nos habla de que al explorar estos formatos y modelos de representación e interpretación, así como vincularlos con los empleados de su contexto, o sea, con lo que lo representa, sí experimenta la conformación de nuevos sentidos y significados, lo que hablábamos del socioconstruccionismo, que es el que de manera conjunta se le va a dar una definición a una realidad que se está apreciando pues de esa manera, ¿no? De forma conjunta. Entonces para esto pues los estudiantes ya sabemos que conocen códigos culturales los cuales ya están preestablecidos por su comunidad y estos entiendan cómo van a experimentar su conocimiento a través de ellos para generar nuevos significados, ¿no? Nos vamos a dar cuenta dentro de una de las características singulares
que se tienen en estas metodologías, en que en todas se van a valorar los conocimientos previos a partir de los cuales se lleva a cabo la construcción de ese andamiaje, ¿no? También para todo esto vamos a considerar, como lo habíamos hablado, que esta metodología está compuesta por 3 fases y 11 momentos, y dentro de lo cual nos habla que lo que se busca es que estos escenarios pedagógicos se encuentren de forma flexible y permitan la articulación tanto de contenidos como los ejes articuladores. Algo que también nos habla aquí es lo que se busca es que garantiza la aproximación gradual bajo actividades que van promoviendo la cooperación, el aprendizaje situado, pero sobre todo la investigación. Entonces vienen esas tres fases que es la planeación, la acción y la intervención. Entonces aquí viene qué momento corresponde a cada una parte de las fases. Entonces, este primer momento, donde es proponer planteamientos genuinos de una situación real, hipotética pero real, ¿sí? Identificación de una problemática, identificación de un insumo inicial, pues no es otra cosa más que es identificar el problema, porque en este momento es el estudiante el que se debe de identificar dentro de ese problema, de una situación que está viviendo en su entorno, en su comunidad, para que éste sea significativo para resolverlo, ¿no? Luego viene esta parte de la vinculación, ¿sí? Que viene dentro del momento de recuperación y es la vinculación con conocimientos previos sobre el contenido a desarrollar, que no es otra cosa más que la recuperación de estos conocimientos previos para saber en dónde vamos a recaer para comenzar con ese andamiaje, ¿no? Dónde vamos a comenzar para empezar a construir ese nuevo significado. En el momento de la planificación, pues vamos a nosotros a considerar que dentro de todo esto vamos a tener en cuenta que esto al estudiante le va a provocar un sesgo cognitivo porque le estamos introduciendo un nuevo conocimiento y por lo tanto lo vamos a provocar que entre en un proceso de equilibrio y tome en cuenta la asimilación y la acomodación y para que lo pueda integrar a sus estructuras o a sus paquetes de conocimientos, ¿no? Dentro de todo esto, pues es aquí en el momento de la planificación donde nosotros vamos a observar el problema, o sea, vamos a observar al alumno dentro del problema para que después él se pueda identificar y pueda observar la misma situación que nosotros le estamos definiendo y de esta manera se logre conjetar el por qué lo tiene que resolver. O sea, le vamos a transmitir lo que viene siendo la motivación o la intencionalidad de ese aprendizaje, ¿no? Y sobre todo el que logre él definir en dónde inicia y en dónde terminan las actividades que va a ir realizando, ¿no? Esa parte es muy importante. Al momento de que él determine en dónde inicia y dónde termina un proceso de aprendizaje, va a saber y se va a ubicar dentro de ese proceso cognitivo en dónde va a iniciar y dónde va a culminar, ¿no? En dónde se va a dar cuenta dónde sí lo está aprendiendo o no lo está aprendiendo. Entonces, ya cuando pasa a la parte de la acción, ya habla aquí del momento 4 que es el acercamiento y nos dice aquí la exploración del problema o la situación acordada, se diseñan planteamientos que permiten formular una primera aproximación, que es que se genera una solución en este caso genérica y posteriormente viene la comprensión y la producción. O sea, si se fijan dentro del plan de clase o cualquier plan de clase pedimos un producto, solicitamos un producto. El hecho de solicitar un producto es que a partir de ese producto se construye, es que nosotros vamos a ver las cualidades con los que está construido ese producto y determinar si posee o no posee el estudiante esas habilidades cognitivas a través o a partir del producto que él generó. Un ejemplo de lo que hemos estado trabajando y el más cercano que tenían que ellos realizar una exposición de ciertos libros considerando ciertas mecánicas, ¿no? Para llevarlo a cabo. Entonces, a partir de cómo ahí nos hubiéramos dado cuenta de el trabajo que hace el muchacho, si es que utilizó todo las sugerencias que se le hacen para producirlo o solamente lo dejó al aire, ¿no? Dentro de todo esto se tiene que considerar las condiciones del aprendizaje y sobre todo aprender a tener en cuenta
cuál es el núcleo temático que define el aprendizaje, porque al momento de definir el núcleo temático es que nosotros vamos a poder identificar cuál es el andamiaje que tenemos que realizar. Entonces, esto que estamos diciendo del núcleo temático es esto. El núcleo temático es metodologías de trabajo sobre proyectos, y estos son los andamiajes por los cuales tienen que pasar los docentes para poder ellos, en este caso, implementar metodologías para el trabajo sobre proyectos. En esta parte del reconocimiento y la concreción, en donde se lleva a cabo la elaboración de planteamientos, los ajustes más que nada, y ya generar un planteamiento con una visión de un producto ya más contextualizado, pues no estamos hablando más que de la pertinencia de las acciones que se tienen que realizar. Como nos dice aquí, son los ajustes en la medida de lo posible, o sea, de cuáles son las necesidades específicas para que esto pueda implementarse de una manera adecuada, ¿no? Y reduzcamos nosotros la brecha entre el contenido diseñado y el contenido aprendido. Dentro de todo esto, ya en la fase 3, que es la de intervención, pues tenemos la exposición y explicación de las soluciones, las recomendaciones, la formulación de planteamientos, se intercambian los productos, se explica lo que se hizo, se recibe retroalimentación, se modifica aquellos planteamientos que se pueden revisar, y sobre todo, como lo dice aquí, en la difusión se presenta el producto, ¿no? Dentro de todo esto, en esta parte, son las adecuaciones sociales de los productos para la contextualización, que como nosotros no olvidemos que estamos en este enfoque del socioconstruccionismo, pues tenemos que pasar a ese escrutinio social de lo que se tiene para poder lograr un equilibrio o un estándar en las definiciones que se le dan a ciertos conceptos, ¿no? Dentro de todo esto también, como lo decíamos aquí, se socializa el producto, pero más que nada, como aquí se viene diciendo en el momento 10, que son las consideraciones, que no es otra cosa más que, como nos dice aquí, que el seguimiento y la evaluación de lo que se va a realizar para, a final de cuentas, llegar a la toma de decisiones, que es la reformulación. Y esto es un proceso cíclico, porque llegar al momento 11 volvemos nuevamente a este punto. Entonces, esta es la ventaja que se tiene con estas metodologías, que como son de constante construcción, nos van a permitir esto. Luego tenemos el aprendizaje basado en indagación STEM, que no es otra cosa, como lo habíamos leído, que es ciencias, tecnología, ¿sí? Artes, ingeniería y matemáticas. Y esto, como nos lo dice aquí, ya se sugiere para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, que es donde viene matemáticas, biología, física y química, ¿sí? Y aquí nos hace por qué lo tenemos, o por qué se recomienda para la enseñanza de las ciencias, más que nada para el contenido científico, la evidencia científica que se tiene que maniobrar al momento de resolver algo, y sobre todo la metodología científica que se tiene que seguir para esa validación, porque solamente a través de esa metodología científica es que se puede llegar a cabo a un análisis crítico o la valoración crítica de un suceso, ¿no? Aparte de todo esto, ¿qué me va a permitir? Algo que estamos aquí es que se va a fomentar el uso de las matemáticas y el pensamiento computacional, o sea, instrumentos de medición de las variables. Algo que se va a tomar mucho en cuenta aquí es que las tecnologías de la información y comunicación pues se van a utilizar para lo que viene siendo el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, más que nada, que ellos tengan la capacidad de formular explicaciones basadas en una evidencia coherente, explicativa y sobre todo predictiva. ¿Por qué decimos predictiva? Porque como es un suceso establecido de manera científica, podemos predecir dónde inicia y dónde termina, lo que estábamos hablando hace un momento, que al momento o en el instante que el estudiante es consciente de la problemática y es consciente del proceso cognitivo que tiene que implementar para resolverlo, puede ubicarse en qué parte se encuentra y qué es lo que debe de desarrollar, ¿no? También dentro de todo esto me va a hablar que me dice que todas estas estrategias se basan en las matemáticas, que incluyen la capacidad numérica, así como las habilidades y los enfoques necesarios para interpretar y analizar información, simplificarla y resolver problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Bueno, todo esto, lo que nos habla de evaluar riesgos, pues parte a partir de, o se genera a partir del análisis de la información,
y sobre todo de la toma de decisiones informadas que va a tener el estudiante para resolver un problema. Entonces, no vamos a hablar de otra cosa más que de que él empieza a generar un pensamiento científico. Y dentro de todo esto, pues nos habla que este tipo de estrategia pues tiene una naturaleza transdisciplinar, sí, y pues si hablamos de una cuestión transdisciplinar, pues quiere decir que tiene un soporte interdisciplinar porque busca una vinculación primero entre los contenidos para que después pueda existir una vinculación entre empresas, industrias, centros de trabajo, sí, y escuelas. A final de cuentas, lo que nos trata de dar a entender esto es que en la escuela se enseña lo que económicamente es productivo para una comunidad. Esta parte es muy importante, ¿no? Las fases, pues estas son las fases sobre las cuales se van a trabajar. Tenemos el ciclo de aprendizaje, igual una parte introductoria, se mete un tema, se trabajan con los conocimientos previos, se identifica el problema, ¿sí? Se crea un ciclo de aprendizaje donde se acuerda las preguntas. Estas ya las hemos tenido y sobre todo ya sabemos que las tenemos que utilizar. Antes eran las 6W, el qué, cómo, cuándo, con quién, para qué, el por qué, y vemos que siguen siendo las mismas. ¿Sí? Se lleva a cabo el proceso de indagación donde vamos a describir, comparar, pues que a partir de ahí vamos con el objeto manipulado y si se fija, pues va a hacerse este andamiaje para llegar hasta acá. Entonces, si vemos, hasta concuerda con lo que nos pide la taxonomía de Bloom. Si nosotros checamos lo que nos piden en la taxonomía de Bloom, sí vamos a identificar que existen procedimientos muy similares, bastante similares. Vamos a ver qué es conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sintetizar y evaluar. Y de ahí viene el que define, ¿sí? Describe, ¿sí? Demuestra, aplica. Y vamos a ver qué es lo mismo que me dice. Describe, compara, identifica, ¿sí? Hasta que llega a dar una explicación y otros aspectos que considera necesarios. Entonces vemos cómo se va construyendo. Posteriormente se establecen conclusiones, se presentan los resultados, se elaboran las propuestas de acción y se reflexiona sobre todo lo realizado, que es la parte de la retroalimentación. Entonces, vemos que dentro de la parte del mecanismo, ¿sí? De esta metodología, pues es esta parte cíclica y como va dentro de un enfoque formativo, parte de un análisis diagnóstico que se realiza sobre un problema o una situación, cómo se atiende, de qué manera se atiende, para qué se atiende, cuál es el resultado que se tiene y qué se puede volver a hacer más adelante. Entonces, por eso mismo, me habla aquí que se diseña un prototipo, se crea, se pone en prueba, se mejora y este es un proceso cíclico. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros el ir perfeccionando el aprendizaje porque nos vamos a ir dando cuenta que el aprendizaje esperado, si nosotros lo analizamos de una manera un poquito más amplia, nos vamos a dar cuenta, vamos a ver aquí una tabla, un organizador de los anteriores para que nos permita visualizar esto de una forma más amplia. Aquí, con cualquier organizador aquí, curricular, perdón, aquí. Entonces, aquí no nos habla más que del andamiaje que se exige. Entonces, un ejemplo, vamos a tomar este. Explica el por qué elige un material de los acervos. Explica y comenta distintos materiales de lectura. Recomienda materiales de lectura. Hasta aquí, si se fija, está en el ámbito de estudio, intercambia experiencias de lectura y está en cuarto grado. Posteriormente, ese mismo elabora reseñas de obras y participa en la presentación pública del libro. Si aquí nosotros ponemos un ligero pause y nos vamos a el último plan, lo que viene siendo el último que hicimos, hablamos de eso, ¿sí? Participa en la presentación pública de libros. Entonces, para que lleguemos aquí, el estudiante tuvo que haber pasado por todo esto. O sea, tuvo que haber iniciado con todos estos trabajos cognitivos para a final de cuentas llegar aquí. Entonces lo que nosotros queremos demostrar con esto es que esto es cíclico y sobre todo va a ir evolucionando, o sea, no se va a terminar y vamos a ir analizando el objeto del estudio
y posteriormente al estudiante dentro del objeto de estudio, porque no olvidemos que mientras no logra el estudiante de manera autónoma resolver una situación o un problema, pues él forma parte de ese problema. Entonces, y esto nos va a permitir ir dimensionando para cada uno de los procesos. Entonces, ahorita ya explicamos esa parte y ahora vamos con el aprendizaje basado en problemas. Aquí viene la justificación metodológica que más que nada permite la solución de problemas reales, generar distintas formas de solución y sobre todo solidarios con la comunidad y responsabilidad con la naturaleza. Para esto, pues se sugiere esta metodología sociocrítica para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, donde viene formación cívica y ética, historia y geografía. ¿Por qué se hace esto? Porque se busca el desarrollo del pensamiento crítico, de formar sujetos solidarios con su comunidad, pero sobre todo responsables con la naturaleza. Entonces busca una visión ética del ser con su comunidad y su entorno. Entonces, como es un estudio basado en problemas, pues se presenta esa reflexión inicial, ¿sí? Como nos viene aquí. Posteriormente, en ese momento de recolección se explora y se recupera de manera general los saberes sociales y escolares, o sea, ya lo tenemos entonces aquí que en estos mecanismos, como estamos de una cuestión eh, de andamiajes, pues tiene que partir de algo, no se puede ir de la nada. Viene el planteamiento del problema, cómo se va a organizar esa experiencia, que más que nada es cómo se va a construir este conocimiento, cómo se va a vivenciar esta experiencia, o sea, porque lo que se busca en este caso es que los alumnos hagan una indagación específica, ya sea de corte documental o vivencial. Aquí ojalá se pudiera lograr que en la mayoría de casos pues se representen para que en este caso pues se pueda llevar a cabo una discusión grupal de aquello que pueda ser perceptible, porque es lo que estábamos, o sea, este estudio de casos es lo que nosotros estábamos diciendo. En este momento es donde el estudiante tiene que observar el problema. Él sí lo va a representar, pero cuando lo está representando está dentro del problema y no puede definir más cosas porque sencillamente, ¿cómo explicarlo? Pues forma parte, ¿no? De ese mismo problema, está dentro de ese mismo. Por eso en el estudio de caso se dice aquí esta parte de vivir la experiencia y los alumnos lo puedan observar para que ellos, a partir de la observación, puedan identificar las características en donde ven que inicia el problema, cómo éste se va desarrollando, cuáles son los factores que lo incrementan y en este caso cuáles son los factores que provocan su detrimento para al final de caso llevar este resultado de análisis, como nos dice aquí, que no es otra cosa más que se hace un corte para visualizar los avances retomando el problema inicial y los hallazgos. O sea, en este momento de manera colectiva los involucrados, ¿sí? Analizan los resultados y en todo caso les va a permitir ir identificando nuevos problemas. O sea, no quiere decir que ya lo resolvieron totalmente, porque es caer en el principio de que problema analizado es problema resuelto. No, van a analizar un problema, van a encontrar un punto y como lo van a ir adaptando al contexto y el contexto es variable, pues vamos a ir dando cuenta que en cada momento que lo vuelvas a adaptar o a problematizar, vas a encontrar características nuevas, ¿no? Esta también es una parte muy importante. Tenemos el aprendizaje servicio, en este caso viene su justificación metodológica, que más que nada busca integrar el servicio a la comunidad con el estudio académico, ya sabes, crear una comunidad y red social. Entonces, lo que se busca más que nada es que el aprendizaje actúe y se experimente dentro de una misma realidad, pero en la comunidad. O sea, esto que estoy aprendiendo, pues lo tengo que implementar en algún lugar, ¿sí? Y como nos dice aquí, nos habla que este enfoque pedagógico de esta metodología sociocrítica trata de una propuesta educativa basada en una experiencia que combina el proceso de aprendizaje y del servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Como ya estamos sobre una cuestión valoral, sabemos que tenemos contenidos factuales, conceptuales, procedimentales, actitudinales. Y en esta parte actitudinal, pues es donde el estudiante pone en práctica ese paquete valoral y es donde va a definir él si lo pone, o sea, si echa mano de él y lo realiza
o simplemente no lo va a realizar, porque a final de cuentas ya nos hemos dado o ya se ha percibido que sí tenemos alumnos con una capacidad o con conocimientos muy amplios, pero muy poco empáticos con su entorno, con su comunidad y sobre todo con con otros ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué me lleva a eso? Pues una parte muy individualista que en un momento pues no me permite crecer ni socialmente, ni económicamente, ni culturalmente, porque a final de cuentas no deja de estar fragmentado. Entonces, este aprendizaje de servicio se recomienda para, en este caso, lo que viene siendo el campo formativo del humano y lo comunitario, donde se va a trabajar tecnología, educación física, sí, y tutoría, educación socioemocional, y todo esto pues porque se sugiere a partir de las características sobre las cuales se va a desarrollar este tipo de trabajos. Ya tiene que tener, como dice aquí, un fin social. En los otros posiblemente las situaciones sean hipotéticas, pero aquí ya tienen que recaer en algo, ya los tengo que implementar en algo. Y posteriormente, como dice aquí, este trabajo o este aprendizaje, más que nada, perdón, este tipo de metodología de aprendizaje-servicio, pues implica el trabajo de manera directa sobre hechos reales, lo cual va a provocar procesos genuinos de aprendizaje y sobre todo que va a experimentar en el contexto de su realidad, o sea, va a experimentar con aquellas experiencias que tiene ancladas ya de manera directa y asimismo se va a sustentar o va a rebotar este conocimiento pues en prácticas reales que se están realizando y lo cual le va a estar emular al estudiante al seguirlo aprendiendo, ¿no? Por eso es de aquí muy importante estos elementos para esta metodología, es que sea una necesidad social, ¿sí? Que lo que se diseñe sirva de respuesta para solucionarlo, porque si no le sirve como respuesta de solución, simplemente no lo va a desarrollar y sobre todo esos aprendizajes que él va a cristalizar a partir de esas experiencias, pues que tan adecuados van a ser para que los ponga en práctica posteriormente, ¿no? Dentro de todo esto, otras tres características que tiene esto es que precisamente se genera un protagonismo activo, se da un servicio solidario, ya que las actividades que se planifican están destinadas a atender una problemática real y de la comunidad. Se genera un aprendizaje intencionalmente sobre una planificación de un problema y sobre todo el aprendizaje se logra mediando procesos de acción, de reflexión y de aplicación, ¿no? Esta parte es muy importante, ya que en resumen, como nos dice aquí esta metodología, sí integra objetivos de servicio y de aprendizaje y sobre todo que va a abonar al desarrollo integral del alumno y de su proyección social. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que él se dé cuenta de que esto que esté realizando, esta acción realizando en ese proceso de reflexión, se va a dar cuenta que ese fin común o ese bien común también lo integra a él, pues por consiguiente lo va a involucrar a su consecuente aplicación, ¿no? Esta parte también es muy importante. Viene posteriormente la estructura sobre la cual se va a trabajar y en este caso pues es el inicio del proyecto. Pueden nacer a partir del interés de los alumnos, quienes prácticamente van a ser los protagonistas, y sobre todo considerando la necesidad de responder a una demanda que ellos tienen de una problemática comunitaria. También aquí me habla que puede derivar de la experiencia del alumno frente a un acontecimiento específico, iniciando las actividades de sensibilización e información para enriquecer el planteamiento. Si se fijan en todos, se recomienda que se inicie considerando los conocimientos previos, pero en este caso se pide que se involucren aliados y actores, como en este caso la comunidad escolar y la familia, para su solución. Después viene lo que sé y lo que quiero saber. En esta etapa se habrían de guiar las actividades para conocer la realidad sobre lo que se trabajará y por lo que es indispensable
para el maestro recabar esta información, ¿no? Viene aquí estas mecánicas, ¿sí? Viene cómo se van a organizar estas actividades a partir de esto, ¿sí? Planear las actividades, más que nada, y su puesta en práctica para, a final de cuenta, un proceso de valoración para poder autoevaluarnos, reflexionar sobre lo realizado y retroalimentar para próximamente volverlo a implementar, ¿no? Entonces, esta parte, si se fijan, es muy interesante, ya que es continua y en las cuatro metodologías sociocríticas viene, si se fijan, una misma mecánica de manera común. Viene una cuestión donde se parte de conocimientos previos, posteriormente viene un proceso donde se va a trabajar con la asimilación y la acomodación de estos nuevos conocimientos, se hace una valoración de cómo estos si se logró ese punto de equilibrio y si no, de que se tiene que reformular para conseguirlo y así consecutivamente, porque todo esto va a depender de ciertos sesgos cognitivos y el sesgo cognitivo pues no va a ser otra cuestión más que qué es lo que tiene que él desarrollar para irlo logrando y cómo lo vamos a lograr. Pues bien fácil, nos vamos a ir a la taxonomía de Bloom y si se fijan, la mayoría de actividades van a ir en este andamiaje: que conozca, comprenda, aplique, analice, sintetice y evalúe, y así sucesivamente. Entonces, digamos que ya está así estructurado. Y todo esto lo vamos a poder comprender porque aquí viene, cuando hablamos de una evaluación, en ese texto de una evaluación formativa, no olvidemos que la evaluación tiene dos principios, que es la validez y la confiabilidad. Que es la validez? Que yo te evalúe lo que dijo que, o lo que estoy diciendo que voy a evaluar, y la confiabilidad es qué voy a hacer con esa información que obtengo a partir de ver la evaluación. Entonces, esta evaluación formativa no habla de otra cosa más que de efectuar actividades necesarias para, a partir de las áreas de oportunidad encontradas, pues ir mejorando esos procesos de mejora, ¿no? Más que nada, que es lo que nos va a permitir tomar una muy buena decisión. Y nos habla que la calificación, pues sabemos que la calificación tenemos que asentarla porque así nos los pide el sistema educativo, ¿sí? Pero refleja, más que nada, o no refleja lo que corresponde a las capacidades que tiene el estudiante. O sea, sí se hace como una cuestión valoral, como una cuestión de estandarización, pero el ponerle a un alumno un 6 un 7 dentro de esa escala, pues hay una escala estimativa atrás de todo ello que nos habla de todas esas habilidades cognitivas que posee el estudiante y que muchas veces pues no van a ser tan claramente visibles de lo que representan, que quiere decir que muchas veces vamos a tener 5 o 10 alumnos que tienen 8 de calificación, pero no todos van a poseer ni el mismo desempeño ni las mismas habilidades cognitivas, es lo que nos está diciendo. Entonces, algo que también aquí nos dice es que la calificación tiende a deformar el proceso educativo porque en muchas ocasiones se convierte en la finalidad del trabajo, o sea, algo que se pierde aquí. La evaluación formativa me habla de cualidades. Aquí constantemente se está reformulando las cualidades que yo tengo, que poseo, y cómo las voy resignificando para irlas mejorando. Y en la calificación pues hablo de cantidades y lo que me dice es que muchas veces se trabaja por un 10, que ese 10 no me representa todas las cualidades que se deben de poseer, porque posiblemente el instrumento y hasta la estrategia de evaluación y la planeación no está muy bien elaborada, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante, yo creo que por eso lo mencionan, que le hagamos al estudiante mucho énfasis que el tener un 10 no va a significar que tenga una habilidad cognitiva que le pueda servir más adelante. Y un ejemplo que podemos dar es que en muchos de los casos, aquellos alumnos con unas mejores calificaciones, que son de puro 10 en la escuela, al momento de entrar a una vida laboral, no tienen un óptimo desempeño por cualquiera que sea estas cuestiones, junto con otro alumno que durante la escuela tuvo una evaluación inferior, ¿no? Entonces, es aprender ahí a demostrarle a él que en este caso reflexione sobre cuáles son sus logros, o sea, de él, cuáles son y qué es lo que tienes pendiente para trabajar en ti
para enfrentar las dificultades que vas a obtener en tu contexto, donde vives actualmente y en donde quieres vivir. Prácticamente de eso nos habla, ¿no? Entonces, compañeros, espero les sirva bastante. De estos trabajos vamos a subir unos ejemplos bastante simples, pero que nos den un poquito de tiempo. Vamos a subir el otro texto, el tutorial del otro texto, y posteriormente unos ejemplos de este, ¿no? Para que se puedan dar una idea un poquito más clara de lo que nos está hablando. Ahora sí, saludos a todos.